Cuando trabajamos con capas de manera ordenada, nos vamos a enfrentar posiblemente a un problema cuando estamos generando recursos. ¿Qué hacemos con las capas que tenemos dentro de un grupo? Bueno, es muy sencillo. Cuando tenemos grupos de trabajo o grupos de capa, podemos generar recursos a partir de ellos. Y sobre todo podemos tener la facilidad de editarlos, cambiarlos o quitarles alguna visualización y seguir generando estos recursos. Vamos a trabajar en ello. Hemos visto cómo generar los recursos de imagen para una página web a través de las capas de Photoshop. Esta vez vamos a hacer un ejercicio un poquito más avanzado que nos va a permitir también tener un uso mucho más adecuado de lo que queremos lograr. Para ello, bueno, vamos a seguir un procedimiento similar. Lo primero es verificar dónde estoy guardando mi archivo y le voy a dar guardar como para verificar que se esté guardando en el escritorio y listo. Esta vez no necesariamente voy a tomar una capa, voy a tomar el elemento de slide y voy a tomar este botón, el grupo concreto del botón, y le voy a cambiar el nombre al grupo. Le voy a escribir slide botón.jpg completo. El nombre del grupo en el que están integrados el texto de ver más y el fondo se llama slidebutton.jpg, y lo que voy a hacer a continuación es ir al menú superior archivo, generar recursos de imagen, activarlo, ya está activo, y me voy directamente al escritorio para ver que se ha generado mi botón. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Uno muy simple. Si yo estoy redondeando las esquinas o la de mi botón, debo tener o conservar una propiedad de transparencia en el mismo. Entonces el formato no es JPG, debe ser PNG. Al cambiar el formato y volverme a dirigir directamente a la carpeta de escritorio, aquí está, ahora sí, es un PNG. Esta herramienta nos permite trabajar con grupos de imágenes sin tener que integrarlas o hacerlas una sola imagen. Por ejemplo, voy a replegar ahorita slide, voy a abrir contenido y voy a trabajar con las fotos que tengo en la parte inferior, estas tres fotografías. Voy a tomar primero pasta, que es la que tengo en formato horizontal, voy a seleccionar la capa y voy a agregar una capa de ajuste. Lo hemos visto en lecciones anteriores. Doy un clic aquí y la voy a convertir en blanco y negro. Muy bien, voy a indicar que solamente se aplique a esa capa. Después voy a hacer lo mismo con los ñoquis. Y finalmente con las manos. Ahora bien, si yo veo que la imagen de la pasta está un poco pálida, puedo agregar otra capa. En este caso voy a agregar brillo y contraste que la aplique sobre la capa inmediata inferior y voy a bajar quizás un poco el brillo, más o menos por ahí. Y les voy a asignar un nombre a los grupos, es decir, pasta deberá de llamarse pasta.jpg, ñoquis, ñoquis.jpg y manos.jpg. Una vez hecho esto, voy o me dirijo a mi carpeta y aquí están generadas las imágenes que acabo de mostrar y tienen muy buen peso, 87 kilobits, 85, 79. Si yo determino que entonces, por ejemplo, la imagen de pasta ya no va a ser blanco y negro, la puedo modificar sencillamente ocultando las capas. No estoy haciendo otra cosa más que ocultar las capas que la contienen. Regreso a la carpeta y mira, la imagen ahora se ha convertido en una imagen a color. Esto me permite tener un juego más adecuado de imágenes y si lo complementamos con las composiciones de capas vistas en lecciones previas, podemos integrar un componente o una herramienta muy útil para generar diversas herramientas dentro de nuestro proceso de trabajo. Voy a trabajar con otra imagen más. En este caso va a ser con la firma que está aquí abajo del texto simulado. Voy a agregarle un nombre de archivo, ahí está. Y voy a trabajar finalmente con las formas que tengo en la parte inferior que integran la suscripción al boletín de noticias. Abro mi carpeta de footer, me voy directamente a boletín y aquí voy a trabajar con dos elementos. Necesariamente tengo que agruparlos como deben de estar. En este caso ingrese tu mail y el campo o forma campo deben de estar en un solo grupo. Vamos a llamarlo suscripción.png y el botón va a ser footer botón.png.
PNG también. Aquí hay un punto importante. Voy a tomar la forma campo, que es el campo donde voy a estar llenando mis datos. Me voy a acercar un poco, aquí está, y voy a revisar sus propiedades. Esta imagen tiene una propiedad con valor de relleno. Yo le voy a quitar este valor de relleno para que sea un poquito más dócil. Muchos de estos espacios de forma o formularios los van a crear directamente con una programación de contenido. Sin embargo, que tú sepas cómo generar algunos documentos o algunos elementos para dar brillo o algunos efectos a imágenes es muy importante, como lo que acabamos de ver específicamente con las capas de ajuste. Ahora bien, una vez que tengo estos elementos modificados, como solo les añadí las extensiones, regreso a mi panel o a mi carpeta y aquí voy a revisarlos. Aquí está, suscripción, listo, sin el relleno y con el texto que debe de llevar, y aquí está el botón del footer. Como ves, estas herramientas son muy útiles. ¿Y qué pasa si tú generas una imagen dentro de una carpeta y además generas la carpeta? Por ejemplo, vamos a pensar que yo voy a generar todo el slider como una sola imagen. Lo que yo tendría que hacer sería trabajar directamente con el slide, escribirle aquí la extensión que quiero que tenga y también a la imagen. Aquí tendría que generar tres elementos: el slider completo sin el header, el botón y aparte la imagen sola de los dos cocineros. Vamos a ver cómo es que trabaja. Aquí tengo el slide completo, el botón y la imagen de los dos cocineros. Estas herramientas son completamente útiles para hacer ediciones. Finalmente, si tú tienes una imagen como esta que es un poco pesada, es decir, pesa casi 1 mega, tú puedes recomprimirla abriéndola y dándole un exportar para web. Eso va a ser una compresión más justa, pero ya no tienes que estar trabajando con toda la composición en general de los elementos que vas a editar. Ahora bien, un proceso que nos puede estar pasando comúnmente es que sin querer escribamos una extensión que no existe de archivo, por ejemplo, y nos va a marcar un archivo txt donde dice que no se puede soportar esa extensión. La otra que nos puede pasar, por ejemplo, voy a corregir como slide.jpg, lo voy a llamar también slide.jpg. Es decir, tengo dos capas que se llaman exactamente igual. Al moverme directamente a la capa o a la carpeta donde tengo mis archivos generados, el archivo txt me dice que hay dos elementos duplicados, y como hay dos elementos duplicados solamente genera el primero que encuentra, ya no generó el segundo. Me está diciendo que hay un error y que lo tengo que corregir. Una vez que yo inmediatamente cambio el nombre de este elemento, el error desaparece. Estas formas de edición son bastante útiles y nos van a ayudar a estar generando todos los elementos que necesitamos, simplemente activando o desactivando las capas, la visualización de las capas o los efectos de estas. Eso es una herramienta muy importante cuando nosotros estamos hablando de un proceso que tiene que llevar velocidad e integración a la hora de construir un diseño web. Como acabamos de ver, trabajar con recursos generados a partir de grupos de capas es muy importante, ya que nos permite seguir teniendo herramientas de edición que solo bastan con un clic o con desactivar alguna función o un filtro para poder seguir trabajando y generando recursos de manera constante. Como un punto avanzado en el tema de la generación de recursos, vamos a entender cómo es que podemos generar más de un solo formato dentro de un mismo archivo con un solo clic. Lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando con capas y ordenándolas de manera adecuada. Continuando con un punto de desarrollo más avanzado sobre la generación de recursos, en la siguiente lección aprenderemos a trabajar con distintos formatos en un mismo documento generados con un solo clic.